Levantaos y orad para que no caigáis en la tentación. Les mandó antes vigilar y rezar, mas ahora que han experimentado y por 2 veces el estar demasiado cómodamente sentado favorece que el sueño se insinúe poco a poco, les enseña un remedio instantáneo contra la modorra y la somnolencia. Consiste en ponerse de pie. Del mismo Salvador viene este remedio y ojalá tuviéramos ganas de practicarlo de cuando en cuando en plena noche. Comprobaríamos ser verdad lo que dice Horacio, Dirpudium facti quicepit habet, que el que empieza tiene la mitad hecho, y aún más que una vez empezado está todo hecho. En efecto, cuando luchamos contra el sueño, el primer encuentro es siempre el más duro y violento. No hemos por consiguiente de superar el sueño por una lucha prolongada, sino que de un golpe, de una sola sacudida, debemos romper los lazos tentadores con los que nos abraza y así deshacernos de él de inmediato. Una vez arrojada la somnolencia de la desidia y apatía, verdadera imagen de la muerte, volverá a la vida con todo su ardor y entusiasmo. Si recogida la mente en el umbroso silencio de la noche nos dedicamos a la meditación y a la oración, se sentirá mucho más capaz de recibir el alivio de Dios que durante el día, cuando el estrépito de los negocios por todos lados distrae los ojos, los oídos y la cabeza, disipándola en muchas actividades tan variopintas a veces como inútiles. Observad cómo el pensamiento de cualquier tontería, algo relacionado con asuntos mundanales, interrumpe nuestro sueño y nos mantiene despiertos por largo rato, y hasta se nos hace difícil dormir en absoluto. La oración, por el contrario, no nos mantiene despiertos. A pesar del fruto tan grande que procura al alma y a pesar de las muchas trampas que nos tiene preparadas el enemigo, no nos despertamos para seguir rezando, sino que nos dormimos contemplando las visiones y ensueños de mandrágora. Hemos de recordar con frecuencia que Cristo no nos mandó simplemente levantarnos, sino levantarnos para rezar. No es suficiente levantarse si no lo hacemos para algo bueno. De otro modo, habría menos pecados si se perdiera el tiempo en perezosa somnolencia que si se aprovechara, estando bien despierto para cometer intencionadamente crímenes llenos de malicia. Junto con la necesidad de rezar, les muestra para qué deben rezar. Orad, dice, para que no caigáis en la tentación. Una y otra vez les grababa esta misma idea: la oración es el único refugio contra la tentación. Y si alguien no quiere admitir la oración en el castillo de su alma, sino que la excluye entregándose al sueño, permite con su negligencia que las tropas del diablo, esto es, las tentaciones del mal, irrumpan como por inercia en su alma. 3 veces seguidas les aconsejó rezar y después, para que no pensaran, les enseñaba solo con palabras. Él mismo les dio ejemplo y por 3 veces se fue a orar. Insinuaba de esta manera que hemos de rezar a la Trinidad, al Padre ingénito, al Hijo engendrado por el Padre e igual a Él, y al Espíritu igual a cada uno, y que de ambos procede. De las 3 personas hemos de pedir también 3 cosas: perdón por la vida pasada, gracia para el tiempo presente y prudencia para el futuro. Y en esta oración no hemos de ser descuidados y perezosos, ha de ser ferviente y sin cesar. Cuán lejos estamos de este tipo de oración es algo que cada uno personalmente puede apreciar, pues se lo indica su propia conciencia, y también externamente puede llegar a conocerlo, si día tras día son menores los frutos que provienen de la oración, que Dios no lo permita. Ya que he procurado atacar con todas mis fuerzas las distracciones y la falta de atención durante la oración, será ahora muy oportuno hacer una advertencia, no sea que vaya a parecer yo como un cirujano cruel y despiadado tocando una llaga que padecemos todos, y en lugar de llevar medicina y alivio a las almas delicadas, solo les sea causa de mayor dolor, quitándoles la esperanza de salvarse. Con el propósito de curar estas inflamaciones y preocupaciones del alma, ofrece Gerson ciertos calmantes de la misma manera
que los médicos se valen de medicinas para mitigar el dolor, las que ellos llaman anodina o sedantes. Este autor, Juan Gerson, hombre de gran erudición y director comprensivo de conciencias atribuladas, comprobó, según mi entender, que ese mariposeo de la mente provocaba tan grandes angustias en algunas personas que repetían las palabras de sus oraciones una detrás de otra, balbuceándolas con gran trabajo y a pesar de su esfuerzo no iban a ninguna parte e incluso a veces quedaban más descontentas a la tercera vez que a la primera. Tan completo era el fastidio que perdían todo consuelo al rezar, y no faltaban quienes estaban a punto de abandonar la oración como algo inútil y sin sentido, caso de que continuaran así rezando, o incluso como de hecho temían nocivo. Este autor amable y piadoso, con objeto de aliviar tan aguda molestia, distinguió tres aspectos en la oración: el acto, la virtud y el hábito. Explicándose con mucha claridad, pone el ejemplo de una persona que se decide a hacer una peregrinación a Santiago de Compostela partiendo desde Francia. Habrá trechos durante el viaje en que esta persona avanzará meditando en la figura del santo y en el propósito de su viaje. En tales ratos continúa su peregrinación con un doble acto, a saber, una continuidad natural y una continuidad moral, para usar las mismas expresiones de Gerson. Continuidad natural porque actualmente avanza hacia aquel lugar, moral porque sus pensamientos están centrados en la peregrinación como tal. Llama moral a aquella intención, formam, por la que el hecho de ponerse en camino en sí mismo indiferente es perfeccionado por una causa piadosa. Otros ratos, sin embargo, caminará el peregrino considerando diferentes asuntos sin pensar lo más mínimo en el santo ni en el sitio de destino. Puede ocurrir que vaya meditando en algo incluso más santo, como en Dios mismo. Cuando así acontece, continúa su peregrinación en el nivel natural, pero no en el moral. Avanza con los pies, sí, pero no piensa en ese preciso momento en la razón particular de su partida y tal vez ni siquiera se fija por dónde va caminando. Aunque el acto moral de peregrinación no se continúa así, persevera la virtud moral. Su caminar, que es actividad bien natural, se ve penetrado e informado por una virtud moral al estar siempre acompañado por el buen propósito del primer momento. Como una piedra sigue la trayectoria del primer impulso aunque se retire la mano que la arrojó. Podrá ocurrir que se dé el acto moral en ausencia del natural, como por ejemplo cuando piense sobre la peregrinación mientras descansa sentado sin caminar. Finalmente ocurre también que no se dé ninguno de los dos actos, por ejemplo al dormir. Ni camina ni piensa en la peregrinación, mas aún en este caso permanece la virtud moral habitualmente, a no ser que sea intencionadamente rechazada. La peregrinación nunca se ve, por tanto, interrumpida ni deja de tener mérito, persiste de modo habitual, a no ser que se tome una decisión en sentido contrario, abandonando el viaje o al menos retrasándolo. Valiéndose de este ejemplo, concluye de manera parecida en lo que se refiere a la oración. Una vez que se ha empezado con atención, nunca después puede ser interrumpida, de tal modo que la virtud de la primera intención no permanezca de modo continuo, actual o habitualmente. Y esto es así siempre que no se renuncie a aquella intención inicial, decidiendo abandonar la oración o bien cortándola bruscamente por el pecado mortal. Oportet semper orare e non deficere. Dice Gerson sobre estas palabras de Cristo que no se pronunciaron figurativamente, sino de modo directo y literal, y que de hecho y literalmente son cumplidas por hombres buenos y rectos. Apoya su opinión en un conocido proverbio: Qui bene vivit semper orat. El que vive con rectitud está siempre rezando, y esto es verdad porque quien todo lo hace para la gloria de Dios, como reza la prescripción del apóstol, una vez que ha empezado con atención nunca interrumpe luego su oración, de tal modo que la virtud meritoria no perdure, sino actualmente, al menos virtualmente. Esta es la explicación de un hombre bueno y versado como Juan Gerson en su breve tratado de Oratione et eius valore. Quiere aliviar y animar a quienes se angustian y entristecen si mientras rezan se les va la cabeza a muchas otras cosas, sin su querer ni su conocimiento, pues ocurre aunque celosamente luchen por no distraerse.
No pretende en absoluto proporcionar un falso tranquilizante a quienes por pereza supina no ponen el más mínimo esfuerzo durante la oración. Cuando hacemos cosa tan seria como la oración de modo negligente y descuidado, ni rezamos ni tenemos a Dios propicio, por el contrario, le alejamos de nosotros en su indignación. ¿Podrá alguien sorprenderse de que Dios se indigne al ser interpelado de manera tan despectiva por una pobre criatura? ¿O habremos de pensar que no se dirige despectivamente a Dios quien le dice, oh Dios, escucha mi oración, mientras su cabeza anda volcada en mil cosas vanas y superficiales y algunas veces, ojalá no ocurriera nunca, hasta pecaminosas? Tal individuo ni siquiera oye su propia voz. Va murmurando de memoria oraciones muy gastadas, la cabeza en las nubes, emitiendo sonidos sin sentido, como dice Virgilio. En fin, al acabar la oración necesitamos muy a menudo alguna otra oración para pedir perdón por la anterior negligencia. Levantaos y rezad para que no caigáis en la tentación. Y enseguida les advirtió Cristo del peligro tan grande que se cernía sobre ellos, para que quedara así claro que no sería suficiente una oración rutinaria o somnolienta. He aquí que se acerca la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Es decir, os predije que iba a ser traicionado por uno de vosotros, y os horrorizasteis ante estas palabras. Advertí que Satanás os buscaba para sacudiros como el trigo, y escuchasteis esto con gran despreocupación, sin dar respuesta, como si la tentación fuera algo a no tener en cuenta. Para que supierais que no debe ser menospreciada, predije que todos os escandalizaríais de mí, y todos lo negasteis. Al que más negó escandalizarse, le predije que me negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Mas él insistió en que no sería así, sino que moriría conmigo antes que negarme. Y lo mismo dijisteis los demás. Para que no consideraseis la tentación como algo fácil y sin importancia, una y otra vez os mandé que vigilaseis e hicieseis oración, no fuera que cayeseis en la tentación. Tan lejos estabais de estimar su fuerza y su atracción, que no os preocupasteis de rezar ni de vigilar contra ella. Quizás os llevó a desdeñar el poder violento de la tentación diabólica el hecho de que cuando os envié de 2 en 2 para predicar la fe, me contabais al regresar que hasta los demonios se os sometían. Pero yo, que conozco tanto la naturaleza de los demonios como la vuestra, y con toda profundidad, porque creé ambas, ya os advertí entonces que no os gloriaseis en tal vanidad, porque no era vuestro poder el que dominaba a los demonios. Yo mismo lo hacía, y lo hice por otros que iban a abrazar la fe verdadera, por ellos lo hice y no por vosotros. Os recordé que debíais más bien gloriaros en el verdadero fundamento de la alegría, esto es, en el hecho de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esto os pertenece con toda firmeza, porque una vez que hayáis alcanzado la culminación de esa alegría, ya no podréis perderla, aunque todo el ejército de los demonios luchara contra vosotros. El poder que ejercisteis contra ellos en aquella ocasión aumentó tanto vuestra confianza que desdeñáis ahora la tentación como cosa de poca importancia. Hasta ahora habéis visto la tentación como algo muy lejano, aunque os anuncié que el peligro se cernía esta misma noche. Mas ahora os advierto, no solo la noche, sino la hora precisa está ya muy cercana. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Ya no hay lugar para estar sentado o para dormir. Tendréis necesidad de estar despiertos, vigilantes, y apenas hay tiempo para rezar. Ya no anuncio cosas futuras, sino que en este mismo momento digo, levantaos, vamos. El que me ha de entregar está cerca. Si no queréis estar despiertos para rezar, levantaos por lo menos y marchad rápidamente, no sea que más tarde no podáis escapar, porque ya está aquí el que me traiciona. Al decir levantaos, vamos, también pudo significar no que huyeran, sino que se adelantaran para hacer frente a los acontecimientos con confianza. Así lo hizo él mismo, no se marchó en la dirección opuesta, sino que mientras hablaba iba al encuentro de aquellos que le buscaban con el corazón lleno de furia criminal.